En el mundo de los negocios, en el mundo de las empresas, existe generalmente un área, un personal determinado, un departamento que normalmente lo conocemos como recursos humanos, RH. Tal vez algunos de los presentes precisamente se dedica a esta labor o trabaja dentro de este departamento. El Departamento de Recursos Humanos, como muchos saben, se encarga de poder encontrar el perfil adecuado entre los candidatos que puedan estar interesados en aplicar para trabajar en cierta iglesia, ¿verdad? Hemos pasado también de ir entendiendo y definiendo al personal y cambiando un poco la terminología, ¿verdad? Antes simplemente se trataban de personas, antes se trataba de personal, después por ahí ya dependiendo el perfil, ingenieros, licenciados, hoy de manera general el capital humano de la iglesia, personas que mediante sus talentos y sus habilidades se encargan de poder guiar o ayudar, más bien trabajar en esa misma dirección para poder cumplir las metas de las empresas. Y dentro de este departamento que se encarga de reclutar personal, pues vemos que generalmente por los que han pasado, por los que hemos pasado por entrevistas laborales, pues hay una serie de preguntas, ¿verdad?, que el entrevistador o el reclutador hace. Hoy pues ya pueden ser a través de correo, a través de videoconferencias, llamadas, pero estas llamadas y estas entrevistas suelen sustentarse con preguntas que van enfocadas a poder entender la manera, bueno, primero conocer más a la persona, pero también definir, entender cómo la persona se conduciría en ciertas circunstancias. Si uno busca por internet, encontrará un sinfín de páginas que le ayuda a poder ver estas preguntas. Encontrar el perfil, si realmente es capaz o no es capaz, si realmente entiende o no. Y cuando se trata de entrevistas técnicas, pues sube aún más la vara, ¿verdad? Porque empiezan a hacer preguntas muy específicas con respecto a, bueno, ¿cómo resolverías este problema? ¿Qué es lo que harías para esto? ¿Cómo aplicarías tu conocimiento para resolver tal o cual circunstancia? Si sucede esto, ¿cómo es que responderías? Y ahí es donde el reclutador empieza a tomar apuntes y empieza a ver, y a lo mejor el que está sentado, el entrevistado, empieza a sudar, empieza a sentirse con miedo, con temor, porque no sabe si está contestando bien o mal. Y así lo vemos, y seguramente les digo, algunos de los presentes hemos pasado por una silla o por la otra. Y hay clases para prepararte y para poder darle esa mejor impresión y para poder hablar y no mostrar debilidad. Cuidar tu lenguaje no verbal, ¿verdad? Comunicación no verbal, te dice, ¿no? Muy importante. ¿Qué haces con tus manos? ¿Qué haces con tus ojos? ¿Qué haces con tus pies? Bueno, todo eso es importante. Y es interesante que hay un énfasis muy importante en esto. Tener el mejor personal, el mejor capital humano, contratar a la mejor gente. Y luego hoy en día vemos cómo hay empresas que se jactan, ¿verdad? Y hasta el lema de la empresa es, porque nuestro personal es lo más excelente, el mejor. Es interesante que cuando llegamos a la palabra de Dios, como que batallamos un poco para encontrar esas figuras sin defecto. Batallamos un poco porque no vemos mucho acerca de un reclutamiento detallado. No vemos mucho acerca de Dios preocupándose por cómo serían, o cuáles son las aptitudes, o si es muy creativo, o si no es muy creativo, una palabra que está como muy de moda el día de hoy. Abraham, una familia de idólatras. Jacob robó la primogenitura. José, un presumido, imprudente. Moisés, un asesino. David, no se diga. Salomón, un adúltero. Y conforme uno empieza a ver esas historias, algunos hasta nos sentamos y ¿qué pasó con todas las historias de niño que me contaban de estos grandes hombres de Dios? Bueno, es que estos hombres de Dios precisamente eran vasos de barro, de igual manera que nosotros, imperfectos, pero con un Dios soberano que se fijaba en algo más.
que sus simples aptitudes. Es Dios quien le dice a Samuel una vez que llega buscando a David, no mire su apariencia, ni lo alto ni su estatura, porque lo he desechado. Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Sin necesidad de preguntas, sin necesidad de sentarlo, sin necesidad de examinarlo, sin necesidad de seguir todo un estudio de la persona, sin necesidad de otras cosas. Nuestro Dios mira el corazón, y a lo largo de la Escritura encontramos ejemplos de personas imperfectas que fueron moldeados, que fueron instruidos, que fueron confrontados, y que en el caso de estos mostraron arrepentimiento en el momento indicado, mostraron esa devoción y ese cuidado a Dios, ese cuidado de obedecer las palabras de Dios, mostraron un temor a Dios. Y esto va en completa armonía con lo que hemos estudiado hasta el día de hoy en Lucas, ¿recuerdan? Es Jesús quien le dice en el versículo 32, capítulo 5, sentado ahí, viendo sentado ahí a Leví: los santos o los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pecadores al arrepentimiento. Y ahora, al llegar al versículo 12 de Lucas capítulo 6, apreciaremos dos lecciones de la vida de Jesús que nos llevan a maravillarnos de su obra y ministerio en esta tierra. Vamos a poder observar dos lecciones de la vida de Jesús, dos aspectos muy importantes, hermano. Su devoción, versículo 12, y su elección, versículos 13 al 19. Vamos a poder apreciar la devoción que tiene al Padre y también esa elección soberana en acuerdo y en completa armonía con la voluntad del Padre, como ha sido el testimonio de la palabra de Dios de principio a fin. Dios obrando y eligiendo de acuerdo a sus propósitos soberanos. El pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Yo no los elegí por vosotros ser más que todos los pueblos, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. ¿Te das cuenta? De manera continua, de principio a fin, encontramos una elección soberana de Dios por los suyos, pero no viendo lo que el hombre ve, sino el corazón. Dice la palabra de Dios en el versículo 12 de Lucas capítulo 6. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Señor, en esta mañana es nuestro deseo el poder prestar atención a tu palabra y el poder obedecerla y seguirla en un temor reverente, entendiendo, Señor, nuestra responsabilidad y entendiendo tu grande amor para con nosotros. Permíteme ser fiel en la exposición de tu palabra para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si algo vemos, hermanos, al comenzar esta sección en Lucas capítulo 6, primeramente es esa devoción de nuestro Señor Jesús al Padre. En aquellos días, él fue al monte a orar. Hasta este punto, hermanos, recuerden, el ministerio de Jesús había sido descrito básicamente como él solo. Es verdad, en el capítulo anterior vemos cómo Jesús llama a Leví y él deja todo y le sigue. Y de igual manera vimos cómo Pedro, cómo Jacobo, Juan siguen a Jesús una vez que son testigos de esta pesca milagrosa. Empezamos a ver el llamado a seguirlo como uno de sus discípulos, como uno de aquellos aprendices.
Pero en esta sección vamos a encontrarnos este momento donde de ese grupo de seguidores, nuestro Señor Jesús elige a 12. Ahora, apreciemos cómo se menciona que Él va al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó toda la noche orando a Dios. Lo leemos muy fácil, pero aquellos de los presentes que hemos estado en esa situación de querer orar por 1 hora, 30 minutos, a veces sentimos que ha pasado una eternidad, volteamos a ver el reloj. 5 minutos, no puede ser, decimos. Toda la noche orando. El tiempo de oración para Jesús, esta primer lección, esta disciplina que apreciamos aquí, sin duda nos lleva a maravillarnos de esa perfecta disciplina y de ese corazón tan ferviente por tener esa relación y esa comunión con su Padre. Son casi 10 referencias en Lucas, en este evangelio, donde se enfatiza la oración y el tiempo de oración en la vida de Jesús. Es Jesús quien ora al ser bautizado por Juan en Lucas capítulo 3, 21. En Lucas capítulo 6, versículo 10 se nos menciona que se retiraba con frecuencia a lugares solitarios a orar. Capítulo 9, versículo 18, antes de la confesión de Pedro, él está orando. Capítulo 11, versículo 1, antes de enseñar a sus discípulos a orar, él estaba orando. Ruega por Simón para que su fe no falle y fortalezca a sus hermanos. Lucas 22, 32. Se aparta y ora de rodillas en Getsemaní, lo sabemos. Lucas capítulo 22, versículo 41. Y una vez que él bendice el pan para comer con aquellos discípulos que iban en camino a Emaús, él ora, bendice al Padre. Lucas 24, 30. Y esto nos remarca la dependencia que tiene Jesús de estar en comunión con su Padre. Y nos lleva, por supuesto, a adorar, nos lleva, por supuesto, a nosotros a entender y a ser confrontados con este estándar, con esta realidad. No sabemos a ciencia cierta todo el contenido de su oración, pero creo que podemos darnos cuenta por lo que vemos en los evangelios. Él ora por los suyos, él ora por sus discípulos. Lo sabemos, leíamos hace un momento Lucas 22, él ora por Pedro para que su fe no falle. Juan capítulo 17, él ora por los suyos y por aquellos que van a creer por el testimonio de ellos. ¿Recuerdan la oración de Jesús? Hermanos, la oración, un pilar tan importante en el ministerio de Jesús, fue admirado por los apóstoles. Por eso es que ellos llegan y le dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Y sabes qué sucede? No solo Jesús les enseña, sino que los apóstoles continúan y permanecen en esa disciplina. Y eso es lo que vemos en el libro de los Hechos. Al elegir al sucesor de Judas, Hechos 1:24, ellos oran. En el momento de que se dan cuenta que ya no pueden estar sirviendo mesas y estar preparando las enseñanzas y sirviendo a la iglesia, cuando empiezan a elegir a estos hombres que servirían como servidores de ellos, lo que hoy conoceríamos como diáconos, ellos oran. La iglesia en Antioquía, antes de enviar a Bernabé y a Saulo para continuar o para empezar este primer viaje misionero, ¿saben qué hacen? Oran. Pablo y Bernabé oran al encontrar y nombrar ancianos en las iglesias que habían visitado en Hechos capítulo 14, Listra, Iconio y Antioquía. La oración se convirtió en un patrón, una disciplina que era practicada en momentos claves en la vida de la iglesia. Y la elección de los apóstoles no es la excepción. No es la excepción. Y los discípulos lo entendieron y conforme fueron avanzando en su caminar y en su vida ministerial, lo practicaban. ¿Qué nos habla acerca de esto, hermanos? De una dependencia, de un anhelo porque Dios sea glorificado en las decisiones que vienen. Que Dios pueda realmente ser honrado con esa decisión tan importante que está a punto de suceder. Y eso es lo que sucede. Ese tiempo de oración, ese tiempo de pasar en una comunión con el Padre,
Es algo de suma importancia para sus hijos. Es algo de suma importancia para los creyentes. Es algo vital para la vida de la iglesia. Y esta primera lección, este primer pilar, este primer punto que vemos, sin duda está anclado de manera muy, muy fuerte en la necesidad de permanecer unidos a la vid verdadera. Y por eso es que hoy nosotros mostramos esa dependencia también al entender y armonizar con las palabras de Jesús cuando nos dice que separados de Él no podemos hacer nada. Alguno dirá tal vez, no, yo sí, puedo salir adelante, yo hago, mira todo lo que he hecho en mis fuerzas, mira todo lo que he logrado. Nada de eso lo hubieses logrado si no hubiera un creador soberano y amoroso que te permitió despertar cada uno de esos días por la mañana. No hemos hecho nada, absolutamente nada para merecer el favor de Dios. Lo sabemos, Efesios capítulo 2, es por gracia. Y por lo tanto no hay lugar para el orgulloso. Hermanos, la oración, el agradecimiento, la petición nos disciplinan a cada uno de nosotros a mostrarnos dependientes, humildes de la necesidad de un creador, de la necesidad de nuestro Dios, de la necesidad de ser instruidos, de la necesidad de ser enseñados, del regalo de poder ser agradecidos. No nada más como dicen algunos, con la vida, no, agradecidos con Dios. Porque siendo aún pecadores, en su perfecta voluntad, envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a Él, a quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, 2 Corintios 5:21. ¿Qué mayor regalo? Ser declarados justos delante de Dios. ¿Cómo hemos de descuidar tan grande privilegio de mostrar esa dependencia, esa humildad, esa necesidad de estar agradecidos con nuestro Padre Celestial? Y este punto nos lleva, por supuesto, al siguiente, su elección. Su elección. Y esta palabra aún causa a veces cierto temor, cierto miedo, cierto temblor en algunas personas. No queremos mencionar la elección, nos cuesta trabajo poder pensar en esto. Nuestra mente choca con estos conceptos. Él conoce todo, Él es soberano, su sabiduría no tiene inicio, fin, Él conoce absolutamente todo. Y por lo tanto Él elige, pero Él elige sabiendo lo que va a suceder. Bueno, aquí es donde empezamos en nuestra mente humana a tener estos momentos donde es imposible entenderlo en su totalidad. Pero si hay algo que la oración nos enseña, es a una dependencia y una obediencia. Si hay algo que lo que la palabra nos enseña, es a que nosotros asumamos nuestro rol de criaturas y le dejemos a Él el rol de creador. Porque Él es soberano y su elección y sus planes son mucho mejor que los tuyos y los míos. Y su sentido de justicia, de perfección, créeme, no está manchado como el tuyo, ni como el mío. Cuando era de día, transcurrió la noche, versículo 13, ahora es de día, llamó a sus discípulos. Los discípulos, unos aprendices, gente que lo ha estado siguiendo. Y a veces lo leemos muy rápido, como les digo. Porque nos dice el texto, nos dice Lucas, llama a los discípulos y de estos discípulos escoge a 12, a los cuales también llamó apóstoles. Lo leemos muy rápido y no nos damos cuenta que el hecho de haber elegido 12, de escogido 12, significa que no escogió a los demás. Y a veces como nosotros no estamos en ese lugar y en ese momento y no fuimos, por así decirlo, del grupo de los que no escogió, pues lo leemos muy rápido y, sí, Dios. ¿Seguro? ¿Estás entendiendo? La palabra de Dios no tiene ningún problema para usar esa palabra. Es Dios quien escoge a Abraham, es Dios quien escoge a Moisés, es Dios quien escoge a José, es Dios que escoge a David. Y no hay ningún problema
para su sabiduría. Y tú ni yo somos nadie para poder ponernos a juzgar por qué lo hizo o por qué no lo hizo. Hermanos, no hay democracia, no hay elecciones. No junta a este grupo de discípulos para decir, ¿quiénes votan por Pedro? ¿Quién de ustedes ven aquí que es el más líder? El más creativo, les decía hace un momento, ¿no? El más inteligente, el más audaz. No, sí, empezaba la gente a levantar la mano. No, no vemos nada de eso, ¿verdad que no? Jesús no necesita de la opinión de las personas. Jesús no necesita de estar viendo o preguntando. No tuvo una sesión, no tuvo una entrevista con ellos y empezó a tomar nota y a tachar a algunos y a poner a otros. No. Los discípulos no tenían que preocuparse si iban bien vestidos o iban mal vestidos, ¿verdad? Si llevaban corbata o no llevaban corbata, en los términos de ahora, por supuesto. Si iban elegantes o no iban elegantes a la entrevista. No. Los discípulos simplemente escucharon, hasta los que hemos visto los testimonios concretos. Leví, levántate, sígueme. Pedro, sígueme. Jacobo, Juan, sígueme. Dejaron sus redes, dejaron sus cosas y le siguieron. Dejaron sus trabajos y le siguieron. Tampoco evaluaron los discípulos. ¿Te das cuenta cómo todos estos principios del mundo parece ser que no tienen gran valor? Ellos no estuvieron ahí. Bueno, vamos a calcular el costo-beneficio de esta decisión. Pues me va a costar dejarlo todo y voy a ganar, pues, seguir a un hombre que hace milagros y dice ser el Hijo de Dios. No están ahí, ¿verdad? La Biblia no nos enseña a... No, simplemente seguir. Ahora, por supuesto, es un llamado del Hijo de Dios. Es un llamado que en cierta medida podemos ver. Ellos están viendo a alguien que enseña con autoridad, que enseña la palabra de Dios, que aún las mismas autoridades religiosas de su tiempo están impresionados de su enseñanza porque les responde, y les responde con la palabra. Porque no se trata más de un religioso con apariencia de gran piedad, hipócrita como los religiosos de aquel tiempo. Ahora Jesús ya no estará solo, sino que ahora estará preparando a otros y dedicando su tiempo y su ministerio al entrenamiento de otros. Apóstoles. Y la palabra apóstoles significa un mensajero con una autoridad inherente, con una autoridad atribuida, más bien atribuida por su jefe, por su patrón. Eran representantes o comisionados en este caso bajo la autoridad ¿de quién? De Jesús. De Jesús. El pasaje paralelo en Marcos capítulo 3 nos dice, subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Mira nuevamente esta perspectiva de Marcos aquí. Dice, sube al monte y llama así a los que él quiso y vinieron a él. A los que él quiso. Sin necesidad de ayuda, sin necesidad de apoyo de nadie. Su elección soberana, divina y perfecta. ¿Perfecta? Dirán algunos. Ahora lo veremos. Porque ese sentido de perfección para algunos podrá ser interesante cuando no lo vemos desde una perspectiva divina. Es Jesús quien en Juan capítulo 15, versículo 16 y 17 les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis mucho fruto, llevéis fruto y ese fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé, y esto os mando, que os améis unos a otros. No me eligieron ustedes, dice Jesús, yo os elegí a vosotros, los elegí para que den fruto, para que aquello que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Y algo muy importante, versículo 17, y que os améis unos a otros. Y ve cómo esta palabra también cobra un valor muy importante. Y Juan, por supuesto que lo entiende, primera de Juan capítulo 4, versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Otra vez, mira, antes de querer elevar tu currículum con todos tus logros para que Dios te haya visto o te haya escuchado porque hiciste algo muy importante, la verdad, dice Juan,
mira, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto no es invento mío, esto es porque Jesús nos lo enseñó. Juan capítulo 15. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. Y esto es muy hermoso, porque de manera interesante, como lo estudiamos en la escuela dominical, no se trata de sacramentos, no se trata de disciplina, no se trata de autoflagelarse, no se trata de acumular un montón de logros terrenales para poder ganar el favor de Dios o obtener nuestra salvación, sino que de principio a fin Dios es glorificado y Cristo cobrando ese lugar importante donde es gracias a Él, porque todo es de Él, por Él y para Él. A Él agradecemos. Y por lo tanto, cuando entendemos esa dependencia de Él, sin duda, con temor, pero también confiando plenamente en su perfecta sabiduría, no tenemos problema en poder leer estos pasajes y decir, Jesús es quien oró, Jesús es quien escogió, Jesús es quien llamó. Eso es lo que dice la palabra. Y si eso es lo que dice la Biblia, yo no debo tener ningún temor, ningún miedo en poder afirmarlo. ¿Por qué ellos, hermano? ¿Por qué los escogió a ellos? Y no vengo aquí yo a querer traerles libros adicionales o historia adicional y hacerles ver cómo cada uno de ellos, el camino que tomó, etcétera, etcétera. Tal vez es algo bueno para una clase de historia de la iglesia nuevamente. Vamos a enfocarnos en lo que la Biblia dice. Vamos a enfocarnos en el libro que usted y yo tenemos ahí con nosotros. Vamos a enfocarnos con lo que el Señor inspiró, lo que Dios inspiró y que tenemos frente a nosotros. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29, nos recuerda de una gran e importante lección con respecto a los planes de Dios. ¿Y esa cuál es? Y se resume de manera muy sencilla. Considerad vuestro llamamiento, hermanos. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido a lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. La elección soberana de nuestro Dios no es conforme a los estándares de este mundo. No es conforme a los más sabios de este mundo. Y no es, hermanos, de verdad con el fin de ofender a nadie de los presentes. Seguro hay gente muy capaz, muchos muy brillantes aquí. Gracias a Dios por los talentos. Pero sin lugar a dudas, la Biblia no miente. Y lejos de nosotros buscar creernos algo, si el Señor ha obrado de una manera salvífica en tu vida, creo que tú serás el primero en aceptarlo. Porque eso es lo que produce esa salvación, es lo que produce el entender la obra de Cristo en tu vida. Que no hay más razón para jactarte en tu esfuerzo, en tus talentos, en tus dones, en la cantidad de entrevistas de trabajo que pudiste pasar, en la cantidad de negocios o empresas que vinieron rogándote para que trabajes con ellos. No se trata de eso. Así que basados en este principio, ¿por qué los escogió a ellos y qué es lo que podemos saber con respecto a ellos? ¿Cuáles eran los talentos y los dones que Jesús vio en ellos? Pues definitivamente sabemos que lo que el Señor, lo que Jesús buscaba era que Dios sea glorificado en sus vidas. Y que ellos mismos entendieran que no se trataba más de ellos, que no eran ellos los poderosos ni los sabios, sino que encontraban completa dependencia en Dios y procuraban su gloria. En un momento más vamos a ir mencionando brevemente acerca de ellos, pero de manera general les puedo adelantar, no hay ningún fariseo en la lista. No hay ningún experto en religión en la lista, no hay ningún político en la lista, no hay ningún historiador,
Y a estos es a los que se les encomienda la tarea más importante de la historia. Un mandato divino de llevar a todo el mundo el mensaje del Evangelio. Políglotas, y no estoy muy seguro tampoco, hermanos, que hayan sido. Por supuesto, más adelante vamos a ver el caso del apóstol Pablo, quien sí estudió bajo los pies de Gamaliel, lo sabemos, pero también Filipenses, en su carta a los Filipenses nos lo afirma, todo eso es basura. Todo eso no cuenta. Todo eso despreciado con tal de poder seguir, obedecer y glorificar a mi Cristo. Las palabras del apóstol Pablo ahí en su carta a Filipenses, un poco parafraseando el mensaje. Pero de este grupo que tenemos aquí, de este grupo singular de personas, Dios nos hace ver que no depende su obra de grandes expertos. De hecho, si vas ahí conmigo a Hechos capítulo 4, vamos a llegar ahí a el relato donde Pedro y Juan son encarcelados. Ahora, Pedro y Juan aparecen en el primer grupo de discípulos en todos los pasajes paralelos, en todos los pasajes del Nuevo Testamento donde se nombran a los discípulos, ellos tienen esos lugares prominentes, de importancia. Y una vez que se reúnen y que las autoridades en aquel momento les echan mano, los ponen en la cárcel, Pedro y Juan tienen la oportunidad también de comunicar su mensaje en frente de Anás, Caifás, Juan y Alejandro, sumo sacerdote y los del linaje de los sumos sacerdotes, las autoridades de aquel momento. Y miren, el apóstol Pedro dice, gobernantes y ancianos del pueblo, versículo 8 del capítulo 4 de Hechos. Se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Y es que acababan de sanar a un hombre. Y le dice él, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y Juan y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Sin letras y del vulgo. Ese era el juicio de estos hombres al momento de ver a Pedro y a Juan. Muchos prejuicios, podrán decir algunos. Pero o sea, su primera reacción, una vez escuchándolos hablar, fue, ¿cómo es que estos hombres que no tienen ninguna preparación están diciendo estas cosas con tal autoridad? Se maravillaban. Estos eran, vamos a decirlo así, los líderes, los cabecillas de los apóstoles, en un sentido. Los que aparecen en estos lugares principales, y lo sabemos, la relación y las conversaciones que tenemos en los evangelios de Jesús con el apóstol Pedro son sumamente importantes para entender su lugar de liderazgo entre los 12. Pero hermanos, hemos visto 1 Corintios, hemos visto Hechos, hemos visto estos momentos, vamos a decirlo así, posteriores a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo es que se afirma esta lección tan importante con respecto a la vida de los apóstoles. Pero, ¿qué es lo que los evangelios nos dice acerca de los apóstoles? ¿Cómo nos presentan los evangelios a los apóstoles? Ahora, yo creo que aquí tienen ventaja los apóstoles, ¿no? Porque pues lo escribió, pues Mateo escribió uno y pues Juan pues escribió otro los evangelios y Pedro tuvo mucho que ver con Marcos. Entonces pues yo creo que ahí, pues la verdad dirán algunos, aquí en Hechos Lucas, pues como él no era discípulo, a lo mejor apóstol, pues a lo mejor él se le pasó un poquito y pues le exageró, ¿verdad? No, sabemos que no es así. ¿Cómo se describen ellos? Vean conmigo ahí cómo
En Marcos capítulo 4, versículo 31 al 35 al 41. Invade el temor sus vidas porque hay una gran tempestad, violenta tempestad. Las olas se lanzan sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. Y mientras esto sucede, el maestro está descansando. Él reprende al viento, al mar, y les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se llenaron de temor al ver que aún los vientos lo obedecen. Parece ser que estos hombres no eran tampoco tan valientes ni tan llenos de confianza en quién era el que estaba con ellos en el barco. En Mateo capítulo 17, versículos 14, llega un muchacho epiléptico. Lo traen a los discípulos y ellos no pueden sanarlo. Jesús les dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Jesús reprende al demonio, sale de él, el muchacho queda curado. Entonces los discípulos llegan a Jesús en privado y le dicen: ¿por qué no pudimos expulsarlo? Jesús le dice: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. En Mateo capítulo 14, vemos que después de despedir a la multitud, a partir del versículo 23, en la cuarta vigilia de la noche, Jesús viene a los discípulos andando sobre el mar. La gente y los discípulos decían: es un fantasma. Pedro dice: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Desciende Pedro de la barca, camina sobre las aguas y fue a Jesús. La fuerza del viento fue tanto que tuvo miedo y empezó a hundirse y gritando: Señor, sálvame. Al instante Jesús extiende la mano, lo sostiene y le dice: hombre de poca fe, versículo 31 de Mateo 14, ¿por qué dudaste? Ahora, aquí rápidamente nosotros leemos y decimos: Pedro, hombre de poca fe. Pero parece que se nos olvida que había otros 11, ¿no? Y Pedro fue el único que se atrevió a preguntarle. ¿Dónde estaban los otros 11? Sí, Pedro es pobre Pedro, sin fe. ¿Y los demás? Ni siquiera se atrevieron. Pedro avanzó. Comenzó a verse que se hundía. Al menos estuvo ahí. Estos hombres no eran hombres de fe. ¿Lo puedes observar? No eran hombres de fe. Mateo capítulo 16, ahí mismo un poco más adelante, a partir del versículo 5. Los discípulos pasan al otro lado, se habían olvidado de tomar panes. Fíjense, nos lo dice Mateo muy claro. Los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dice: estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y los discípulos discutían entre sí diciendo: lo dice porque no tomamos panes. Digo, yo le estoy dando también un énfasis, un toque a lo mejor para que lo haga más evidente, pero Jesús, dándose cuenta, dijo: hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? ¿Todavía no entendéis ni recordáis los 5 panes de los 5,000 y cuántas cestas recogiste, ni los 7 panes de los 4,000 y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes? Guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Así como que anduvieran en la jugada, como que tampoco, ¿verdad? Como que les faltaba un poquito. Así como a lo mejor algunos nos recuerda algún compañero de trabajo, ¿verdad? No, o nosotros mismos, ¿verdad? Como que andaban en otro canal. Marcos capítulo 9, versículos 31 al 32. Jesús les dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matarán, y después de muerto a los 3 días resucitará. Tú y yo lo leemos y pues así como encontrarle muchos significados, pues se parece estar muy claro, ¿verdad? Versículo 32, pero ellos no entendían lo que decía y tenían miedo de preguntarle.
Sí dicen a veces en las escuelas, ¿no? O sea, el que pregunta es el que realmente está interesado por saber. Pues los discípulos no tenían miedo de preguntar, no entendían lo que le estaba diciendo. En Juan capítulo 14, Jesús, versículos 8 al 10, a partir del versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Si me hubieres conocido, también hubieres conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Conocen al Padre porque me conocen a mí. Y miren lo que dice Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y es como, uy, no, ¿cómo? Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Hermanos, los evangelios no buscan maquillar a los apóstoles y hacerlos ver como las personas más capaces y más brillantes del mundo. Por supuesto, Dios inspirando a estos hombres para hacernos ver y plasmar aquí la verdad. No eran hombres de gran fe, lo vimos. No eran hombres muy brillantes. Pero saben que tampoco eran hombres muy humildes. Y es que Lucas capítulo 22, ellos también tenían su ego y sus intereses. Sucede un altercado entre ellos, capítulo 22, versículo 24. ¿Cuál debería ser considerado como el mayor? ¿El pescador, el publicano, el celote? ¿Quién debería ser considerado como el mayor? Y unos cuantos capítulos antes, capítulo 9, otra vez, versículo 46, se suscitó, se introdujo una discusión entre ellos. Miren como capítulo 9, Lucas, luego capítulo 22. ¿Y cuál era esta discusión entre ellos? ¿Quién va a ser el mayor? Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban, tomó a un niño, lo puso a su lado y dijo, el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es grande. Este es grande. Entre ellos había esa discusión. Pero esa discusión llegó a otro nivel. A lo mejor alguno de ustedes se acuerda. Y es que se introduce otro personaje, la mamá. Mateo capítulo 20, versículo 20. La madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién es la mamá de los hijos de Zebedeo? Es la mamá de Juan y Jacobo. Señor, ella se postra pidiendo algo y él le dice, ¿qué deseas? Ordena que en tu reino estos dos hijos míos, estos dos muchachos, ¿verdad? Tan nobles, tan guapos, ¿no? Se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. Qué petición tan más piadosa de la madre de Juan y Jacobo, ¿verdad? Sin ofender también el deseo de las madres aquí presentes, yo creo que posiblemente es la manera que actuaríamos o que actuarían o que actuaría un padre, por supuesto un poco nublado de la realidad de lo que está sucediendo. En Marcos capítulo 10, versículo 41, se nos dice que los discípulos escucharon esto y comenzaron a indignarse contra Jacobo y Juan. Ya pueden ustedes imaginarse lo que pudo haber suscitado ahí. ¿Para qué traen a su mamá? ¿Quién se cree su mamá para venir aquí a pedirle eso? ¿O qué cree que, por qué no tenía que venir una mujer para pedírselo y Jesús iba a aceptar? Hermanos, estos no eran los hombres llenos de fe. Estos no eran hombres muy brillantes y no eran muy humildes tampoco. Estos eran hombres
que en más de una ocasión mostraron ser endebles, débiles. Hombres que cuando vieron a los demás salir, cuando vieron a los demás discípulos irse por lo dura que era la palabra, vinieron a través de su vocero y le hicieron saber: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Juan capítulo 6, versículo 68. Nosotros hemos creído, ve cómo él habla a nombre de nosotros, estaremos aquí. Nosotros no nos vamos porque hemos creído, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A diferencia de lo que un departamento de recursos humanos hubiera hecho, buscando a los más aptos, a lo mejor a los altos, a lo mejor a los más capaces, a los más fuertes, a los más brillantes, a los más inteligentes, nuestro Señor Jesús está viendo el corazón. Y por supuesto, dentro de su plan soberano, aquellos que van a seguir con sus errores, con sus fallas, pero que van a mostrar ese deseo por honrar a Dios. Simón, por supuesto, llamado Pedro. El primero, como les decía, el primero en la lista de los pasajes paralelos. Pedro significa roca y es en lo que se convirtió. Nadie habla tanto como él, nadie se equivoca tanto como él, nadie se atreve a comprometerse tanto como él, nadie se avergüenza tanto como él, al grado de maldecir. Cuando una jovencita lo confronta. En términos de este mundo, es un fracaso de hombre. Pero es al que al final del Evangelio de Juan se acerca a Jesús y le dice: ¿me amas? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Simón, he orado por ti para que tu fe no falle. Hechos capítulo 2, Pedro se convirtió en tremendo predicador, transformado para la gloria de Dios. Aún en Gálatas se nos menciona que Pablo tuvo que confrontar y hablar con él más adelante. Pero este era Pedro. Andrés, su hermano, pescador también como Pedro, lo sabemos y porque lo estudiamos ya en Lucas anteriormente. A partir ahí del versículos 1 al 11 del capítulo 5 pueden ver ahí el llamado a Pedro. En la alimentación de esos 5,000, ahí en Juan capítulo 6, es Andrés precisamente quien le dice: aquí está un muchacho y tiene unos 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Pero qué es esto para tantos? Ahí estaba Andrés. Jacobo y Juan. ¿Quiénes son estos? Pescadores también, compañeros también de Pedro. Y también llamados hijos del trueno, Marcos capítulo 3, versículo 17. Porque cuando no le reciben en una aldea de samaritanos, ellos llegan y preguntan si pueden orar para que descienda fuego del cielo. Y no es para que les haga cosquillas, ¿verdad? No es para que gente pueda conocer de la llegada de Jesús. Para exterminarlos a todos. Así que, así como que muy amorosos, no creo que en ese momento estaban caminando por el camino del amor, ¿verdad? Tuvieron que ser confrontados para entender que no es tiempo de juicio. Por supuesto, sabemos en quién se transforma Juan. Además, estas cartas enfocando el amor una y otra vez, el discípulo que el Señor amaba, en quien veía en Cristo a su Maestro lleno de gracia y verdad. Gloria del unigénito del Padre, Juan 1, lleno de gracia y verdad. Jacobo, sabemos que fue el primer mártir, Hechos capítulo 12. El rey Herodes mandó maltratar o echó mano de algunos de la iglesia y mató a espada a Jacobo. El contraste con su hermano Juan es que él llega a ser desterrado en la isla de Patmos. Ahí vemos Apocalipsis, es donde escribe y recibe la visión, Apocalipsis. Y entendemos que fue el último de los apóstoles en morir. Felipe es quien se encuentra a Jesús, Juan capítulo 1, versículos 43 al 51. Y él es, Felipe, quien busca traer ¿a quién? A Natanael. Es Felipe
quien está tan contento, quien se llena de tanta expectativa, y viene Natanael y le dice: hemos hallado de aquel quien se escribió en Moisés, en la ley y también en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Generalmente se le menciona a Felipe junto a Bartolomé, que lo que entendemos es que seguramente se refiere a Natanael. Natanael es aquel que dice: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Nada juiciosos, ¿verdad? Nada de prejuicios en aquel tiempo. Un discípulo anhelando que cayera fuego del cielo contra los samaritanos, otro discípulo haciendo: de Nazaret no sale absolutamente nada bueno. ¿Qué lugar es ese? ¿Qué personas son esas? Bartolomé. Versículo 15, regresando también a la lista, Mateo. ¿Quién era Mateo? Bueno, lo estudiamos también hace algunos domingos. Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32, un recolector de impuestos. Él trabajaba básicamente en su misión al gobierno, a las autoridades romanas, recolectando impuestos. Y por lo tanto, un enemigo de todo el que se opusiera al gobierno. Tomás. Si Pedro era un positivo, si Pedro era vamos a darle para adelante, pues parece que Tomás era todo lo contrario, ¿verdad? Si no viera en sus manos la clave de la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tienen que cumplirse todas estas condiciones, dice Tomás. Para que yo crea tiene que cumplirse A, B y C. Es ese sentido, ¿verdad? Que nos cumplan a nosotros. Bueno, sabemos que fue confrontado, Juan capítulo 20, y por supuesto, él es uno del distinguido grupo de los apóstoles. Jacobo, hijo de Alfeo. Jacobo y su hermano Judas, que se introduce en el versículo 16. En este caso, Jacobo es medio hermano de Jesús. Marcos capítulo 6, Mateo capítulo 13 lo menciona, y viene a ser Jacobos, el autor de la carta de Santiago, la que se encuentra justamente antes de Primera de Pedro. Un líder, el libro de los Hechos nos habla de un hombre que se levantó ahí en el concilio de Jerusalén y tenía también autoridad. Simón, llamado Celote, bueno, un activista. Este Celote eran activistas políticos peleados con el gobierno romano, un radical. Él estaban en contra. O sea, en todo caso sería el enemigo de Leví, de Mateo, porque pues mientras uno estaba trabajando para el gobierno, el otro estaba buscando derrocar al gobierno. Entonces ahí estaban los dos polos. Tenemos un pesimista, tenemos a un muy optimista, tenemos a un trabajador del gobierno y tenemos a un enemigo del gobierno. ¿Cómo Jesús vino a traer ahí personas de diferentes áreas? Vean ahí versículo 16, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Judas, otra vez, es el hermano de Jacobo, mencionado en los pasajes de Marcos capítulo 6, versículo 3, y Mateo capítulo 13, como uno de los medios hermanos de Jesús, que por supuesto, lo leemos en el testimonio de los evangelios, ellos no creían en Jesús en un inicio. Y finalmente llegamos a uno de los personajes tal vez más conocidos, aún por el mundo secular, y es Judas Iscariote, un apodo muy común que se le puede dar a aquellos traidores. De él, de sus obras, se hablaba, Salmo 41, Salmo 69, Zacarías 11. ¿Y qué quiere decir esto? No era ninguna novedad. No era ninguna novedad, al grado que Jesús mismo lo dijo en Juan capítulo 13, versículos 18 al 20. Juan 13, 18 al 20, ahí es donde encontramos a Jesús diciendo: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y en Juan 6, versículos 70 y 71, Jesús respondió y dijo: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Interesante que
El texto nos dice, Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Hermanos, y muchas veces no consideramos esto, pero aún en el tiempo de la última cena, los discípulos están preguntándose ahí, ¿seré yo quien lo va a traicionar? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Conscientes de su pecado, conscientes de su debilidad, pero también dudosos porque aparentemente no se veía uno que fuera a ser el candidato número uno a traicionar. O sea, y lo vemos ahí, llegó a ser traído. Es decir, Judas estuvo recibiendo, Judas estuvo sirviendo, escuchando, aprendiendo, bromeando, platicando con los discípulos, estuvo ahí con ellos, él recibió el mensaje. Y Jesús sabía cómo iba a actuar, cómo iba a actuar. Es Jesús quien elige 11 hombres y un traidor y usa a estos para su gloria, para sus propósitos. Muchos más detalles de los discípulos, al menos en la Escritura, no los tenemos. Algunos podrán tener muchas dudas con respecto a sus familias, con respecto a otro tipo de detalles, no lo sabemos. ¿Y sabes por qué no lo sabemos? Y en un sentido, ¿por qué no los tenemos aquí? Porque no importan. Porque lo importante no eran ellos. Lo importante era el Creador, el alfarero, quien estaba formando vasos de gloria, o vasos para su gloria en sus vidas. Lo que más sabemos en la Escritura de muchos de ellos son más errores, son más defectos que virtudes. Y la Biblia no tiene ningún problema, ninguna reserva en presentarlos tal y como eran. ¿Sí te das cuenta de eso? Y nosotros no somos absolutamente nadie para creernos ser más brillantes, más inteligentes, más avanzados. Lejos esté de tu corazón el prestarte a querer sentirte superior a los demás. Filipenses capítulo 2 nos enseña que somos llamados a mirar a nuestro prójimo como superior y servirle y amarle. Y es lo que Jesús les enseñó. Ámense unos a otros. Ahora estos imperfectos que por supuesto en el libro de los Hechos llaman al que vendría a ser el sucesor de Judas, ya teniendo los 12 y por supuesto con el ministerio también del apóstol Pablo. Una y otra vez se nos menciona la importancia de estos y el rol que estos tenían para la iglesia, el fundamento de la iglesia, y somos edificados en este fundamento. Efesios capítulo 4, el propósito de sus escritos, de sus vidas, de sus ministerios, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para todos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para poder crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para ser más como Él. Jesús no requirió de una entrevista, Jesús no requirió de una sesión, Jesús no requirió de nada de eso, porque no se trataba de aquello que el hombre puede ver. Claramente no eran los más talentosos, no eran los más creativos, no eran los más ingeniosos, no se trataba de los más preparados, sino de un grupo de hombres imperfectos, pero que fueron humildes y obedientes, y cuando fallaron, sabían a dónde acudir. Y el apóstol Juan lo deja muy claro en 1 Juan capítulo 2. Estos hombres son los que trastornaron al mundo, en un sentido, cambiaron, llevaron el evangelio, y el día de hoy lo tenemos, porque Dios obró a través de estos pescadores, de este grupo liderado por pescadores, a los ojos de los hombres, pero realmente liderados por el Creador de todo lo que hay. Lo que aprendemos en este pasaje, hermanos, es a no terminar de maravillarnos, primeramente en esa devoción y en esa disciplina continua de nuestro Señor Jesús por estar en comunión con su Padre, y en esa elección soberana, no como la de los hombres, sino una elección que tiene un fin y un propósito muy superior a lo que nosotros entendemos. Vasos de barro que Dios usa de acuerdo a su voluntad para su gloria.